Esperemos que inicie a grabar. Listo. Entonces, como les mencionaba, a medida que vamos viendo las medidas, ustedes pueden revisar el documento que les envié de las características de las medidas femeninas. Y les comentaba que cada empresa, dependiendo de las necesidades de sus clientes, tiene un tallaje particular. Es allí por ello que si vamos a un estudio F, vamos a encontrar unas medidas que algunas mujeres nos favorecen por el tamaño de la cintura o de las caderas o la estructura como tal, mientras que otras personas que tienen otras medidas diferentes y otras necesidades diferentes como usuario les favorece un tenis. Por ejemplo, a mí me sucede mucho con la ropa de tenis, es que tengo problemas del tallaje porque no me quedan en la cintura algunos elementos o en la cadera algunos otros. Entonces, empiezan a mirar esas necesidades. No todas las empresas utilizan el mismo tallaje estandarizado y no a todas las personas nos favorece el tallaje estandarizado. Sobre todo por eso es que es complejo generar prendas de tallas grandes, porque a veces tenemos algunas variaciones que son más difíciles de solventar o de manejar, ¿sí? Ahí pues las complejidades de un tallaje industrial. Pero pues hay técnicas para, dependiendo de ciertas medidas y proporciones, mejorar su tallaje, y las empresas a medida que van generando su propio tallaje van corrigiendo algunos elementos que requiere su usuario. Entonces iniciamos con la medida de contorno de cuello. Algo importante que debemos tener presente es que en todo el centro del cuello tenemos un pequeño hueco que es generado por la clavícula. Ese va a ser nuestra guía al tomar la medida del contorno del cuello. En la guía que les envié se menciona que se toma en la raíz del cuello por todo su contorno. Buscamos que no nos quede ni muy suelto ni muy ajustado. Las prendas, sobre todo cuando son de tejido plano, tratamos de que no vaya a quedar justo en esa parte de la clavícula, porque eso va a incomodar en las personas. Entonces pasamos la cinta métrica alrededor del contorno del cuello y buscamos que no nos vaya a quedar ni muy ajustado al cuello para que la persona no pueda respirar, pero tampoco no muy suelta para generar el ejercicio. No hay como una distancia estándar, depende también de qué tan justo queramos la prenda, pero sí nos ayuda a favorecer que nos quede justo por encima de la medida del huesito de la clavícula, para tener en cuenta esa medida de contorno del cuello. Tenemos como segunda medida el ancho del hombro. La medida del ancho del hombro se toma de la raíz del cuello hasta donde termina el huesito de la clavícula y comienza la curvatura del hombro. Esta medida pues la tomamos de manera vertical. Normalmente para las medidas nos paramos de lado con la persona, algunas vamos a tener que girarlas. Entonces lo que vamos a hacer es donde termina la curva del cuello, desde ahí hasta donde comienza a bajar el huesito de la clavícula, esa va a ser nuestra medida de hombro. De ahí ya se ve la curvatura y empieza a caer el hombro. Tenemos como medida 3 el ancho de pecho. Esta medida se toma del pecho, que queda justo sobre el busto. Va de la raíz o el inicio de las manos, de los brazos, perdón, a cada uno de los lados. Entonces se va a ver como una pequeña separación o pliegue del tórax con respecto a los brazos. Se toma entonces del inicio de un brazo hasta el inicio del otro brazo, ¿sí? Yo tengo el gabarit de frente, pero para esta medida sí vamos a requerir que nuestro modelo se ponga de lado frente a nosotros, digámoslo así, para que la medida podamos evaluar bien dónde inicia el brazo de lado a lado para la toma de esa medida. Tenemos la medida de ancho de espalda. Es muy similar a la de ancho de pecho, pero en este caso pues van a tener que pararse frente al modelo en la parte posterior de él. El modelo quede en la parte posterior. Y hacemos lo mismo que hicimos con ancho de pecho. Identificamos dónde inicia el brazo y tomamos de lado a lado
donde inician nuestros brazos, en la sisa del cuello, en la sisa del brazo, ahí donde se genera ese inicio, de lado a lado. Listo. Pasamos a la medida número 5, que es una de las más importantes, que es el contorno de busto. El contorno de busto lo tomamos con nuestro modelo que nos quede de lado para garantizar la medida. Okay. Nos paramos de lado al modelo y lo que van a hacer es pasar la cinta de lado a lado. ¿Qué debemos garantizar cuando tomamos esta medida de contorno de busto? Bueno, lo primero, que pase por el busto en la parte más alta del busto, más prominente del busto. Y segundo, que en la parte posterior, entonces no nos vaya a quedar torcida la medida, sino que se vea recta hacia el cuerpo. Se mantenga esa rectitud del cuerpo, ¿sí? Normalmente para este tipo de medidas de contorno nos paramos que el modelo nos quede de lado para que podamos evidenciar que pase por la parte más prominente de busto y por la parte de atrás también de manera recta. Antiguamente las señoras tendían a poner una mano entre los pechos para tomar esta medida. Ya no es necesario de hacerlo porque, pues, de hecho, las prendas se han venido ajustando. Ya las mujeres no usan tan holgadas las prendas. Es importante, digamos, para todas las medidas que tengan que ver con el busto, que tener en cuenta qué brasier usa. Cuando trabajamos prendas sobre medidas, sobre todo vestidos de novia, si el brasier influye en la horma del busto, si tiene realce, si tiene varilla, se va a ver diferente. Entonces, si es una prenda bajo medida, es recomendable que la persona lleve puesto el brasier que vaya a usar ese día del evento que tenga. Tenemos la medida, como es esto, la medida de contorno de tórax. Esta medida de contorno de tórax se toma debajo del busto. Si ustedes observan el busto de mi modelo, hoy de mi gabarit, justo donde termina el busto, ahí en la parte inferior, esa es la medida de tórax. Normalmente para patronaje industrial no la utilizamos, se utiliza más para un patronaje personalizado sobre medidas, y busca uno igual que quede recto en la parte delantera, donde termina el busto, y también en la parte posterior. Entonces buscamos que nos quede recta la medida, que no se nos vaya ni a subir ni a bajar, sino que nos quede recta esa medida. ¿Listo? Para ello, pues hacemos lo mismo que en las anteriores, que el modelo quede de lado para poder hacer todo el contorno. Es importante que la persona no alce los brazos para la toma de medidas, porque eso hace que haya una variación, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con los brazos a la hora de pasar la cinta métrica para tener una medida real. Bueno, vamos con la medida de contorno de cintura. Un truco que se utiliza siempre en la cintura es utilizar una cinta. Yo usé una cinta un poco más gruesa para que la pudieran evidenciar. Puede ser un cordón, inclusive un cordón de zapato. Normalmente la cintura queda sobre el ombligo en tallas estándares y se le llama cintura el punto más angosto del tórax y la cadera. Entonces, vemos en el tórax el punto más angosto y en la cadera el punto más angosto viene siendo la cintura, ¿sí? El contorno de cintura, pues sencillo, pasamos la cinta métrica por todo el contorno sobre donde tengamos puesto el cordón, y ahí donde nos marque va a ser el contorno de cintura. ¿Para qué se pone esta cinta métrica? Esta cinta en la cintura, bueno, la hacemos para las dos medidas que vienen ahora, que es la medida de talla-espalda. La medida de talla-espalda lo que me indica es el largo desde el hombro hasta la cintura. Entonces, para el talla-espalda tomamos desde la raíz del hombro la medida
hasta donde nos da la cinta que le pusimos a la cintura. Ese va a ser el talle de espalda. Tenemos otra que sigue, que es el talle delantero. Es la medida 9, entonces se toma de frente al modelo gabarit y viene nuevamente desde el hombro, desde la raíz del hombro, pero pasa por el busto, la parte más prominente del busto, hasta llegar a la cintura. ¿Qué sucede con esta medida femenina? Normalmente el talle delantero son entre 4 a 6 centímetros más largo que el talle posterior. Pues por los volúmenes se va a observar, pues tenemos en la parte delantera de la mujer los senos que nos generan volumen, mientras que en la espalda viene un poco más recto, ¿sí? En un patronaje masculino pues tiende a ser más recto en la parte delantera y a verse menos o muy leve esa diferencia entre el talle posterior o espalda y el talle delantero. Listo, continuamos con la medida número 10, que es la altura de busto. Nuevamente se ubican ustedes allá frente a su modelo y viene la medida de busto desde el nacimiento del hombro hasta la parte más prominente del busto. Normalmente el pezón nos ayuda a ubicarnos, pero pues también por la forma del cuerpo podemos ubicar la parte más prominente, que esa va a ser nuestra altura. Medida 11. La separación de busto se toma entre las puntas o partes más prominentes del busto, de lado a lado. Entonces la ubicamos, el pezón nos ayuda en algunas ocasiones a generar esta ubicación, de lado a lado las partes más altas. Lo normal es que nos dé entre 12 a 18 por muchos centímetros. Las tallas ya muy grandes ya aumentan de 18, pero casi no es normal que una mujer tenga esa separación de busto de 20, casi no se da. Entonces tenemos que ser muy objetivos a la hora de definir cuál es esa parte más prominente que estamos viendo del busto, pero con la experiencia vamos aprendiendo un poco. Medida de largo de brazo, bueno, nuestra modelo hoy no tiene brazos, pero pues la voy a tomar yo para que ustedes la observen. La medida de largo de brazo se toma con el brazo doblado. ¿Qué sucede? No sé si ustedes se han dado cuenta, las chaquetas cuando uno tiene los brazos estirados, las chaquetas quedan un poco más largas de la muñeca, ¿sí? Esto se hace con el objetivo que cuando yo doble el brazo, pues la chaqueta se recoge un poco y no se vea el puño o no se vea parte del brazo, ¿sí? Entonces lo que hacemos para esta medida es que se toma con el brazo doblado, desde donde termina nuestro huesito de la clavícula, el manguito rotador, y baja baja por el codo hasta encontrar el puño, ¿sí? Por la parte externa del codo. ¿Listo? Medida de largo de codo, entonces esta sí la podemos tomar con el brazo recogido o estirado, no es indiferente. Volvemos nuevamente desde termina nuestro huesito de la clavícula, la parte más curva del brazo, y bajamos hasta encontrar nuestro codo. ¿Listo? El contorno de brazo lo que busca es cuando vayamos a hacer mangas cortas, esta medida de contorno nos ayuda a determinar el ancho de puño de esa manga. Entonces esto simplemente pasamos la cinta métrica por el ancho más prominente del brazo y donde nos dé la medida va a ser nuestra medida de contorno de brazo. En algunas ocasiones las blusas vienen 3/4, que es la mitad entre el codo y la muñeca, entonces tendremos que tomar también contorno de antebrazo, en la parte más prominente del antebrazo, o pues también dependiendo del largo, si es camisa, usaríamos el contorno de puño que viene siendo sobre la muñeca, y si es chaqueta, el puño del contorno lo tomamos con el puño cerrado para garantizar que tenga una abertura por donde pasar. ¿Qué sucede? Con las chaquetas, los botones que tienen, a excepción de las tipo Levi's, vienen sin asegurar, no se asegura el botón.
o sea, no ajusta el botón. Mientras que en una camisa sí ajusta, entonces por eso el contorno de puño lo tomamos acá en el puño, porque las camisas traen botones que me permiten ajustar el busto, el puño, mientras que la chaqueta, el contorno lo tomamos con el puño cerrado porque necesitamos que la chaqueta al ponérsela a la persona le pase por ese ancho del puño. Son medidas que no están ahí, hay muchísimas otras medidas, pero pues que debemos conocer un poco. Medidas de cadera, entonces vamos con el contorno de cadera, que es la medida 15. Dice que se toma sobre la parte más prominente de los glúteos, rodeando la cadera con la cinta métrica, y se toma ajustada a la medida. Entonces, simplemente ustedes van a tener su modelo de lado y toman la medida girando. Mira, observen, tienen que observar que pase por toda la parte más pronunciada de la cadera y que en la parte delantera les quede recta la medida, que no les vaya a quedar de pronto un lado más abajo. Algunos por la carrera hacen esto y no se dan cuenta que no le están tomando a la parte más prominente de la cadera, de la cola, sino que quedó más abajo, más arriba. Entonces tenemos que garantizar que la medida nos quede recta para que el contorno sea el adecuado. ¿Qué es lo normal que hacemos? Entonces lo que les dije, rodeamos la parte más prominente, nosotros estamos parados de lado, verificamos que pase por el lado más prominente en ambos glúteos y tomamos la medida. Listo, viene el contorno de cadera, la medida de altura de cadera. Para esta medida, entonces se van a basar ustedes por la cinta de la cintura. Y lo que hacemos es que la medida de altura de cadera viene desde la cintura, desde la cintura hasta la parte más prominente de los glúteos. ¿Sí? Esa va a ser la altura de cadera. Una talla 10, si no estoy mal, son 20 centímetros. Hay una medida que no usamos mucho, pero que sirve para las tallas grandes. Es la medida número 17 que nos referencia el documento, que es la medida de la mitad de altura de cadera. Entonces esto se toma justo en la mitad de la altura de cadera y la cintura. Entonces aproximadamente, si mi altura de cadera es de 20, pues lo tomaría 10 centímetros. Esta medida de contorno de la mitad de la altura de cadera nos sirve para cuando no trabajamos cuerpos estándares o proporciones estándares. Entonces me permite tener una medida más baja de la cintura para que pues evaluar en el molde y de pronto si voy a hacer una prenda descaderada también conocer hasta dónde podría llegar a bajar ese descaderamiento y qué proporciones tiene. Listo. Medida de largo de tiro. Bueno, dicen en el escrito que se hace por el frente, tienen que tener ustedes la modelo de frente, y lo que hacen es medir desde la banda que tenemos en la cintura, desde nuestra banda de la cintura, hasta bajando hasta el sitio donde se ve la luz a través de la pierna. Entonces, a esta medida de talla hay varias formas de tomarla. Entonces, vamos desde la banda hasta donde nosotros veamos la luz de la pierna, ahí va a ser, de la entrepierna, ahí va a ser nuestra medida de talla. En patronaje industrial, lo que hacemos los técnicos de patronaje es que tomamos la medida poniéndonos de lado a nuestro modelo y pasando la cinta métrica por entre las piernas y tomamos de la cintura en el delantero hasta donde nos dé la cintura, la cinta que tenemos en el posterior. Es una manera que utilizamos para corroborar que el tiro nos queda adecuadamente. Hay otra manera que también me gusta mucho y lo que hacemos es que le pedimos a la persona que se siente sobre una mesa. Entonces se sienta sobre la mesa y cuando esté sentado, una vez sentado, tomamos la medida desde la cintura, de lado, así como lo estoy haciendo, hasta donde les dé la mesa donde está sentado, la mesa o la silla donde esté sentado, ¿sí? Y así vamos a tener también otra medida estándar del tiro.
Vamos con la medida de largo total de la pierna, entonces la tomamos con nuestro modelo de lado, viene desde la cintura y la tomamos hasta el tobillo. Normalmente, pues dependiendo de las prendas que hacemos, puede que bajemos y la tomemos hasta el piso, o por ejemplo, si vamos a hacer una prenda para una persona que va a usar zapato alto, como las plataformas, se toma inclusive a veces, dependiendo de la altura del tacón, hasta donde queramos que se haga, digamos, en pantalones acampanados, como de marcas de Estudio F que les mencioné anteriormente. Los pantalones vienen diseñados para que uno los utilice con tacones. Entonces, por eso uno ve que los jeans vienen mucho más largos que la medida de la persona, porque pues la idea es que con el tacón la persona se vea más larga y que el jean alcance a cubrir parte de ese tacón. Tenemos la medida de contorno de pierna. Bueno, esta medida la tomamos pasando la cinta métrica por entre la pierna, en la parte más prominente, y esta nos va a dar ese base de la medida. Normalmente esta medida de contorno de pierna la utilizamos para short, cuando vamos a hacer short. Listo, vamos con la medida 22, que es la medida hasta el largo de la rodilla. Entonces, nuevamente, desde la cintura vamos a ubicar la rodilla y donde nos dé la cinta métrica va a ser nuestro largo de rodilla. Siempre, pues en este caso, de lado a nuestro modelo. Por último, nos queda la medida de estatura total. Esta medida la utilizamos mucho cuando vamos a hacer gabanes o gorras. Requerimos saber, pues, desde la cabeza cuánto mide hasta el piso, perdón, para poder hacer bien el gorro o los elementos que lleven en la cabeza o la capa. Entonces, pues vamos a tener que poner la cinta métrica sobre la pared, que la persona se pare y poner una marca en la pared para que la medida nos quede la adecuada. Listo, no sé qué dudas tengan con respecto a las medidas, o si ya les quedó un poco más claro algunas. Ninguna duda. ¿Sí están? Señora. Ninguna duda. Vale, Nasli, bueno, ¿qué los invito yo? Bueno, ya la clase por hoy terminó. Los invito a que esta semana repasen esas tablas de medidas. Si tienen a alguien en casa, practíquenlas, tómense en ustedes las medidas para que cualquier duda que tengamos la resolvamos en la siguiente clase. En la guía que les envié hay una parte final que se llama utilización de escuadras. Nos enseñan, pues de pronto para los que hemos tenido algunas dificultades con los trazos o no tengamos habilidades en el manejo de escuadras, pues aprendamos cómo se pueden hacer. Está con la escuadra de 60 grados y de 45 grados y nos muestran algunos trazos que podemos hacer. No es obligatorio hacer esta segunda parte del ejercicio, digámoslo así, pero quienes lo hagan sería cada ejercicio por hoja. Quien los haga pues va a tener unos puntos adicionales en el primer corte. No quien imprima y ponga esto, sino quien haga los ejercicios que se proponen ahí, de cómo apoyar las escuadras para hacer paralelas, perpendiculares, trazos de rectas verticales y horizontales, inclinadas y ya. Entonces, pues nada, los vemos de hoy en 8 con toda la energía. Les voy a pasar entonces las fichas técnicas, las tengo por acá. Y de hoy en 8 nos vemos, arrancamos con falda. Importante, los moldes básicos que son falda, camisa, vestido y pantalón, es importante que ustedes el básico lo calquen aparte, ya sea en cartón o lo calquen en un acrílico
digamos en pasta, en alguna pasta de libreta o de carpeta que les sirva, que puedan reciclar para que se les facilite a la hora de utilizar el molde, sí, que no tengan que volverlo a dibujar, sino pues a partir de ahí simplemente lo calcan y arrancamos con los desarrollos, ¿listo? Entonces, pues no sé qué otra duda tengan, o ya todo está claro por hoy. Bueno, entonces les deseo éxitos esta semana, nos vemos el próximo lunes, bienvenidos y nada, pues que tengan una feliz semana. Chao a todos. Profe, Señor, ¿usted me podría hacer el favor de agregarme al grupo de WhatsApp? yo les envié el enlace por el correo. Ah, Voy a listo, ver ya si me se- gracias. Sí, al correo se los envié, pero espérenme entonces un segundo y se los envío por acá también. Un segundo. Listo, bueno, acá se los puse también. Ahí ustedes le dan al enlace y de una vez los manda al grupo y quedan agregados. Bueno, Vale, profe, feliz muchas semana gracias. para todos. Chao. Chao, profe, gracias. Igualmente, amiguitos.